Durante los años de mi adolescencia en la pequeña comunidad agrícola de Spring City, Utah, los veranos tenía la oportunidad de estar 2 semanas a solas con mi padre, pastoreando las ovejas en las montañas Manti-La-Sal. En una ocasión, la niebla era tan densa que no podía ver ni siquiera la mano si extendía el brazo enfrente de mí y además estaba oscureciendo. Mi padre me sugirió que regresara al campamento y que él me seguiría en un momento. Recuerdo que le pregunté cómo podría encontrar el campamento con la niebla. Y mi papá me dijo, deja las riendas al caballo y te guiará hasta el campamento. Aflojé las riendas, siguiendo su consejo, y alenté al caballo que emprendió el camino. A veces me pegaban en la cara la punta de alguna rama baja que no veía o sentía que mi pierna rozaba el tronco de algún árbol, pero finalmente el caballo se detuvo completamente y pude distinguir la silueta del campamento. No siempre podemos encontrar el camino deseado que se abre delante de nosotros, pero la sabiduría de quienes nos han precedido, junto con los que aún están con nosotros, será una guía si permitimos que lleven las riendas. ¿Entiendes lo que lees? Fue la pregunta que le hizo Felipe a alguien que escudriñaba diligentemente las Escrituras. La respuesta le llegó en forma de pregunta: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? La respuesta a estas inquisitivas preguntas se reciben de los profetas a través de los tiempos, los que enseñaron la importancia de escudriñar las Escrituras, junto a la promesa: el que atesore mi palabra no será engañado. En cada una de las dispensaciones, el Señor dio mandamientos a los profetas de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese. La sección 1 de Doctrina y Convenios constituye el prefacio del Señor a las doctrinas, convenios y mandamientos que se han dado en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, particularmente los versículos 37 y 38. Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Es de la voz de 7 de los siervos del Señor de lo que quiero hablar hoy. En marzo de 1970, el deseo tan esperado de estar al servicio de los siervos escogidos del Señor se hizo realidad. Desde el comienzo tuve la oportunidad de estar en contacto directo con los integrantes del Quórum de los 12 y con los miembros de la primera presidencia por casi 4 décadas. Fue durante esos años de aprendizaje que mi comprensión sobre mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, comenzó a germinar en mi corazón. Importantes amonestaciones se han dado durante las conferencias generales y se seguirán dando por medio de quienes tienen la sabiduría de épocas pasadas, que hacen que nuestro corazón arda dentro de nosotros. Al seguir este consejo, es cuando debemos ser fuertes, no darnos por vencidos y perseverar hasta el fin. Permítame compartir el consejo y dirección dado por estos profetas de Dios. Por ejemplo, el presidente Joseph Fielding Smith citaba a menudo las palabras del capítulo 24 de Salmos, donde se hace una pregunta, se da una respuesta y se promete una bendición a los fieles. La pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La promesa: él recibirá bendiciones de Jehová y justicia del Dios de salvación. El presidente Harold B. Lee, en una conferencia general, nos aconsejó poner atención a las palabras y mandamientos que el Señor nos da por medio de su profeta. Puede que no les guste lo que dicen las autoridades de la Iglesia, puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales, o interferir con su vida social. Pero si escuchan estas cosas, como si viniesen de la boca del Señor, con paciencia y fe, la promesa
es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará a los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para gloria de su nombre. Poco antes del fallecimiento del presidente Lee en diciembre de 1973, hablando a un grupo de empleados de la iglesia y sus familias, formuló la siguiente pregunta tras contar la historia del programa de bienestar de la iglesia. ¿Piensan que esos profetas sabían de lo que hablaban? Más adelante en el mismo discurso se refirió al consejo de las autoridades generales sobre protegernos de la permisividad que invade nuestros hogares mediante los materiales impresos y la televisión y preguntó, ¿están demasiado cerca de las autoridades generales para llegar a pensar que no son profetas, sino solo hombres que se imaginan que tal consejo podría ser algo bueno? Fue el presidente Spencer W. Kimball quien nos proporcionó en sus escritos las reconfortantes palabras de que existe el milagro del perdón y de que Dios nos perdonará. En el contexto de los desafíos inesperados que podríamos enfrentar, el presidente Kimball nos advirtió que, si se nos diera poder individual para alterar las situaciones de la vida, hubiéramos cambiado lo que sucedió en la cárcel de Carthage, que culminó con la muerte del profeta José Smith. Y más importante aún, con ese incontrolable poder, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento decisivo en Getsemaní y de las palabras que se dijeron, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Cada mañana en la reunión de la primera presidencia ellos oran por turno. Siempre me gustó escuchar orar al presidente Ezra Taft Benson. En lugar de solicitar bendiciones, sus oraciones eran casi completamente de agradecimiento. Acerca del otro testamento de Jesucristo, el presidente Benson repetía las palabras del profeta José Smith, que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Nos amonestaba a seguir al Salvador, quien dijo, «Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin, y viviréis, porque al que persevere hasta el fin le daré vida eterna». Durante los 9 meses como presidente de la Iglesia, sentimos un gran amor por la bondad innata del presidente Howard W. Hunter, quien invitaba a los miembros de la Iglesia a prestar mayor atención a la vida y al ejemplo del Señor Jesucristo. En particular, el amor, la esperanza y la compasión que Él manifestó. Establecer el templo del Señor como el símbolo más grande de su calidad de miembro de la Iglesia y el lugar supremo para sus convenios más sagrados. El deseo más grande de mi corazón es que todo miembro de la Iglesia sea digno de entrar al templo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, «No he hablado cara a cara con todos los profetas de esta dispensación. No conocí al profeta José Smith, ni tampoco lo oí hablar. Sin embargo, mi abuelo, que siendo joven vivía en Nauvoo, sí lo oyó y testificó de su llamamiento divino como el gran profeta de esta dispensación». El presidente Hinckley dio testimonio de la primera visión, cuando el joven José Smith fue a una arboleda a orar y recibió la contestación mediante una revelación divina del Padre y del Hijo. La pasión del presidente Hinckley por la edificación de templos y la obra sagrada que se efectúa en ellos debe ser para nosotros como una estrella polar que nos guíe. Nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, ha vuelto a recalcar el deseo esperado de la primera presidencia, la cual, en 1839, dio la dirección que debíamos buscar siempre, incluso hoy, de su diligencia, perseverancia y fidelidad, de la exactitud de las doctrinas que enseñan y los preceptos morales que ustedes fomenten y practiquen, depende el destino de la familia humana. Es el presidente Monson a quien sostuvimos como profeta, vidente y revelador, quien presta servicio como protector de la viuda, del huérfano y de todos los necesitados. Con su vida, él es un ejemplo del modelo del Maestro y del deseo sincero de estar siempre a su servicio. Es el presidente Monson, el portavoz del Señor, cuyo consejo y dirección se nos amonesta a seguir. En un sentido sumamente real, el Maestro nos habla por medio de su profeta. Sé, y lo he registrado, en las reuniones donde se congregan las autoridades generales, eso es verdadero.
Como alguien quien ha sido instruido a los pies de los profetas vivientes, de esos testigos de los últimos días a quienes he conocido y amo, yo testifico con veracidad, como si si como miembros de la Iglesia damos oído a las palabras y mandamientos que el Señor dio a los profetas de los testamentos y seguimos al profeta del Señor en la actualidad, comprenderemos más plenamente por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De estas verdades y de que Dios está en los cielos, que Jesús es el Cristo y que esta, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, posee profetas, videntes y reveladores para guiarnos, testifico con toda solemnidad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.